Bueno, decíamos, ¿no? Una jornada muy importante hoy, se va a buscar dar dictamen para que mañana comience el debate en diputados, pero lo que decíamos, ¿no? Trasciende lo que es esta discusión o este debate de lo parlamentario, también está instalado fuertemente en la sociedad argentina. Sí, es un dictamen muy esperado. En realidad el movimiento de mujeres, particularmente los movimientos feministas, pero los movimientos de mujeres en general, si pensamos, digamos, desde el retorno a la democracia en el 83, fue uno, digamos, de las deudas de la democracia el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos. A partir del 2018, con la presentación, con la habilitación en realidad de la posibilidad de debatir la ley por parte del gobierno anterior, se instaló muchísimo más en la sociedad argentina, por fuera ya de los movimientos de mujeres, y bueno, y este año suponemos, digamos, o todo está dado para que por fin las mujeres argentinas podamos decidir sobre nuestros cuerpos, dejemos de poner nuestra salud en peligro, porque, insistimos, el aborto legal, seguro y gratuito es un problema de salud pública. Digamos, es más allá del debate que se está dando, que no es aborto sí o aborto no. El aborto existe desde tiempos inmemoriales en todas las culturas y en todas las civilizaciones del mundo. No es un debate falso, digamos, plantearlo en términos de sí o no. Existe, la diferencia es entre si es legal o es clandestino. La clandestinidad mata, es lo que venimos diciendo, o sea, todas las complicaciones por aborto llevan a la muerte a la mayoría de las mujeres que se practican en forma ilegal. Y estas mujeres y personas gestantes son pobres. Si uno tiene el dinero suficiente como para pagar un aborto que sigue siendo ilegal, esto también hay que decirlo, por más que tengas el recurso económico, sigue siendo una práctica ilegal. No pone en riesgo su vida, lo hacen en condiciones de seguridad sanitaria, vuelve a su casa, es ambulatorio. En cambio, son las mujeres y personas gestantes más pobres las que arriesgan sus vidas con prácticas clandestinas en lugares absolutamente sin ningún control sanitario ni ninguna medida higiénica, que lleva muchas veces a la muerte de mujeres. En Argentina llevamos 3.000 muertas por aborto en lo que va del retorno de la democracia. Entonces, por eso, antes que nada, decir que es una falacia plantearnos en términos de aborto sí, aborto no. Acá es aborto legal o aborto ilegal. Sí. Nosotras queremos las mismas condiciones de seguridad para las mujeres humildes que para las que tienen obra social, que para las que no tienen. Que es una cuestión de salud pública. Y bueno, está todo dado para que se presente el dictamen hoy y que se trate mañana, como bien decían ustedes, en la Cámara de Diputados, y de allí el gran debate, como fue en el 2018, que es el Senado, ¿no es cierto? El Senado de la Nación, que tiene estas particularidades que todos conocemos, de una fuerte resistencia, con una fuerte intromisión de los grupos antiderechos, arraigados, digamos, en las provincias donde ni siquiera tenemos el protocolo ILE, que en provincias como las que nosotras vivimos, Santa Fe, lo tenemos desde el año 2015 y está garantizado por la salud pública. ILE, me refiero a interrupción legal del embarazo. Hacemos la diferencia, ¿no?, con IVE, que es lo que estamos peleando la ley, que es interrupción voluntaria del embarazo. Perfecto, ahí está bien la diferencia. María José, bueno, si todo sale bien, se hoy está el dictamen, mañana comienza el debate en diputados, ¿más o menos se estima cuándo puede ser esa discusión y el debate en senados, que es como vos decías, es donde hay más trabas? En realidad, día a día va cambiando, digamos, la agenda. Suponíamos que después del dictamen iba a ser mañana la votación. Ahora están llegando información de que se va a extender porque se trataría primero el proyecto de ley llamado de los 1000 días. Ustedes recuerdan que el presidente Fernández presentó 2 proyectos de ley, el de aborto legal y además el proyecto de los 1000 días, que es el acompañamiento a las mujeres que deciden continuar con ese embarazo. Esto es muy importante, que se traten, obviamente, digamos, una forma de acompañar a aquellas mujeres
que decidan, en realidad no es que decidan, que ellas, ante un embarazo no deseado, Sí. existe la posibilidad de querer interrumpirlo, y tiene el derecho a interrumpirlo según la ley, pero también por condiciones socioeconómicas, que ninguna mujer tenga que recurrir al aborto porque no puede criar a su futuro hijo que ella decide tener por las condiciones económicas. Entonces, este plan, este proyecto de ley estaría acompañando esos 1000 días de ese niño y ese embarazo de esa mujer o persona gestante que decide continuar con el embarazo. Lo que tenemos la información es que se trataría primero este proyecto de ley de los 1000 días y luego del aborto legal. O sea que estamos hablando de muchísimas horas de debate, muchísimas horas. Sí. Es probable que ni siquiera salga mañana, digamos, que continúe, que sean más de 24 horas de debate. Además, hay que ver la cantidad de diputados que quieren intervenir. Ustedes saben que se anotan y digamos, puede ser una lista muy larga, todos quieren hablar, así que va para largo. Y suponemos que, o sea, en realidad es una expresión de deseo que antes que termine en 2020 sea ley y que se cumpla la promesa presidencial de que en el 2020 íbamos a tener aborto legal. María José, te voy a consultar. Sí, María José, te hago una consulta sobre los posibles cambios que pueden llegar a introducirse para generar más consensos. ¿Están muy atentos las organizaciones a que esos cambios no se desvirtúen, no se pierdan algunos de los derechos por los cuales se está luchando tanto? Sí, en realidad no. Hay 2 proyectos de aborto legal en el Congreso. Uno es el de la campaña, que es la que nosotras venimos apoyando, somos parte, Mumalá es parte de la campaña nacional por el aborto legal, seguro y gratuito. Ese es el proyecto que no perdió estado parlamentario, y luego está el proyecto presentado por el presidente Fernández. Hay diferencias, esto tiene que ver sobre todo con la objeción de conciencia, hay que estar muy atentas con eso, que no queden oscuros o claros oscuros en la letra de la ley, que después puedan ser utilizadas justamente para lo que vos mencionás, que es retroceder en derecho o no garantizar totalmente y plenamente los derechos de las mujeres y personas gestantes. Otra de las cuestiones, aparte de la objeción de conciencia, tiene que ver con la despenalización de la práctica. Digamos, la ley plantea que a partir de la semana 14 no plantea la despenalización. Claro. Eso también es algo que se va a debatir porque no es lo que planteamos nosotras. En campaña, nosotros queremos la despenalización, que ninguna mujer más sea judicializada por haberse practicado un aborto. Bien. Hay distintos, digamos, matices, pero en realidad vamos a apoyar y lo que queremos, digamos, es que se garantice mayor cantidad de derechos, sobre todo, vuelvo a repetir, en los lugares donde todavía ni siquiera están adheridos al protocolo ILE, donde se está obligando a parir a niñas, como en la provincia de Tucumán, provincia de Salta. O sea, tenemos todavía muchos lugares donde la resistencia y estos grupos con muchísimo peso, grupos antiderechos, que obstaculizan la práctica, inclusive que se meten adentro de los hospitales. Eso lo garantizaría la ley, que deje de suceder eso. Eso es lo más importante, digamos, que se está pidiendo. Bueno, María José, vamos a estar ahí, por supuesto, hay mucha expectativa, hay mucha ansiedad, así que vamos a estar atentos a todo lo que ocurre hoy. Mañana, por supuesto, también, y vamos a seguir paso a paso toda esta discusión. Y va a ser muy largo, como dijo María José, va a ser largo el debate en la República Argentina, no solamente en diputados. Ya lo fue en 2018. Sí, sino también... En realidad el debate ya, ustedes recordarán, en 2018, 700 exposiciones. Sí. Hubo 700 exposiciones, está todo dicho. En realidad no hay nada nuevo. Si nosotras o cualquiera de las oyentes, televidentes, ingresan a YouTube, tienen toda la información de los mayores expertos, experticias, inclusive hasta de otros países, exponiendo por qué debe ser el aborto legal, como en el 70% de los países desarrollados del mundo.
Hay países que hace más de 100 años que tienen el aborto legalizado. Tenemos países como Italia, con el Vaticano entronado adentro, que desde la década del 70 tienen el aborto legal. Todos los países europeos. El debate parecía saldado, Entonces, ¿no? Es decir, todas las posiciones, las posturas. Claro. Aparte ha cambiado muy poco diputados y senadores, digamos, en cuanto a... Son más o menos los Son mismos. más, claro, más o menos los mismos. María José, muchísimas gracias por el contacto. Un abrazo. Muchísimas gracias a ustedes. Abrazo y será ley. Bueno, hasta luego.